como todos los martes, el maestro Ricardo Peralta. ¿Cómo está, Ricardo? Muy contento de escucharte, mi querido amigo Enrique Lacano, como cada martes, efectivamente, y contento de hablar de este tema que hoy ha estado en boga a nivel nacional, que tiene que ver con el tema del indigenismo, mi querido Enrique, si me permite. Te escuchamos atentos, maestro. Muchas gracias. Amigas, amigos, muy buenas tardes. En México hay 13.365.976 indígenas, es decir, un poco más del 12% de la población nacional, según el último censo realizado por el Consejo Nacional de Población, que además se asemeja mucho a las cifras del INEGI. Para que una comunidad indígena sea considerada como tal, se tienen que considerar por lo menos 3 criterios fundamentales. En principio, que haya hablante de lenguas indígenas. Como ustedes saben, hay más de 68 lenguas vivas en nuestro país, y estas lenguas indígenas, que los que lo hagan tengan más de 5 años, que además exista una población menor a 4 años, donde en su hogar exista un padre, una madre o cónyuge que hablan precisamente alguna de estas 68 lenguas indígenas. También que cualquier población donde se considere que son indígenas se autodefina como tal. Y también quiero señalarles que hay leyes secundarias que emanan del artículo 2 constitucional, y estas leyes secundarias regulan una serie de condiciones que le da características a una comunidad indígena como tal. También quiero decirles que la comunidad indígena se basa en una experiencia autonómica. ¿A qué me refiero con eso? El reconocimiento constitucional, como ya decía yo en el artículo 2, donde entre otros derechos se encuentra el de los usos y costumbres. Esa misma autonomía se debe entender en una organización de distintos y varios niveles: el nivel municipal, el comunitario, el propio intercomunitario, el intermunicipal, el de conjunto de comunidades de un solo pueblo, entre varios pueblos indígenas y otros sectores sociales. Así lo indica una publicación muy interesante que les invito a leer, una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Los Pueblos Indígenas de México, escrita por Carlos Soya y Emilio Soya Márquez. Y quiero decirles esto: muy profundas son las distintas aristas, la organización social, la organización política de los pueblos indígenas. Hay legislación especializada de cada uno de estos temas, donde se regula los distintos derechos, la propia organización de la tenencia de la tierra, el diseño de las distintas formas de desarrollo social, la política laboral, la organización social para el beneficio prioritario de la comunidad, o el técnico, y distintas denominaciones que tiene a nivel nacional, los sistemas jerárquicos, la expresión de distintas religiones que también se suelen profesar en cada una de las distintas comunidades indígenas. Y, en fin, mucho se ha especulado sobre todo este derecho y los derechos de los indígenas, que se concentran en lo que significa el indigenismo. El indigenismo es la política pública que definen cada uno de los distintos gobiernos relacionados precisamente por esta población. Y esto se ha especulado mucho precisamente de lo que significa ser indígena en México, la definición genérica, y que además pues se está utilizando ahora con fines meramente de publicidad político-electoral. En la historia de nuestro país, los conservadores, la derecha, ha utilizado a personajes que supuestamente crean cierta empatía, cierta identidad con el pueblo. Uno de los más lamentables ejemplos es el del peor presidente de la historia de México, que es Vicente Fox, quien se disfrazó de ranchero, ilusionó por ser un hombre disruptivo. Él fue el que supuestamente acababa con el régimen priista a nivel nacional, y podemos decir hoy que su mayor virtud fue ser omiso. El peor gobierno de la historia de México. Nada más y nada menos, hoy son aliados del propio PRI, que en su momento se creyó él había desterrado. Y peor aún, como receta, se ha convertido en el principal promotor de Xóchitl Gálvez, precisamente con ese mote de supuestamente ser indígena. Aquí cabe muy bien citar el clásico de: no me ayudes, compadre. Cualquier persona, amigas, amigos, tiene el derecho legítimo de superarse, siendo o no indígena. Sin duda, haber sido olvidado por las políticas públicas este gran sector de los indígenas por parte de los conservadores es lo que ha demostrado la derecha de México. Qué curiosa coincidencia que precisamente Xóchitl Gálvez fue la directora del Instituto Nacional Indigenista. Eso fue lo que vendieron como si fueran espejitos, pero jamás fue una bandera de la derecha. Las causas por los derechos sociales más nobles de nuestro país jamás han sido impulsados por los conservadores.
Ellos tienen otra agenda distinta. Las antiguas estrategias de infiltración son precisamente eso, venta de espejitos, es un caballo de Troya. Hasta aquí mi comentario, mi querido Enrique. Muy buenas tardes y provecho, que ya es hora de comer. Muchas gracias. Hasta pronto. Le saluda a su amigo el maestro Ricardo Peralta. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Peralta, usted lo